La bruja roja, de Manín Martínez Feducci, edición de 1979. Capítulo 14. Aunque estaba acostumbrado a meditar y dominaba las distintas disciplinas en ese momento, Barón buscaba la mutación mental, el retorno a su esencia primordial, la reunión con el gran conjunto, por lo que le resultaba muy difícil lograr a voluntad ese estado de vacío mental o fusión de objeto y sujeto que permite alcanzar la liberación final. Al principio fue duro, verdaderamente difícil, pues le resultaba imposible concentrarse. Todo tipo de imágenes, todo tipo de ideas venían a él. Siempre algún músculo estaba tenso, o si no, su oído podía escuchar el vuelo de una gaviota o hasta sonidos tan distantes como el de un automóvil, que él estaba seguro pasaba a 10 o 20 kilómetros de distancia de donde estaba. Preocupado por la dificultad que encontraba en concentrarse, sabiendo que el objetivo en el que debería de pensar era indiferente, ya que con todo es parte de todo, decidió pensar en su halcón para lograr una imagen fija, pues sabía que la bruja roja podría realmente llegar a la misma idea de la materia, y así, finalmente, al concepto del no ser. Entonces, nuevamente, como en sus sueños, ya de ciego, empezó a imaginarse a la bruja roja, a su halcón volando, su halcón surcando los cielos, la sombra de su halcón sobre el mar, la montaña, los picos nevados, las ciudades y los campos sembrados, su halcón rebasando las nubes con el filo de las alas transparentes, rodeadas de un halo luminoso, de un halo de energía, su halcón de ojos rojos, su halcón de ojos verdes, su halcón de ojos azules, y de pronto comenzó a ver en su mente a través de su mente el verdadero vuelo de la bruja roja. A veces ésta desaparecía y solamente quedaba su sombra, o quedaba su halo, o si no, veía en la tierra nada más la sombra del halcón sintiendo su presencia en las alturas. Después vio el sol y vio la luna. Nuevamente empezaron a aparecer imágenes y cada vez estas imágenes eran distintas, más variadas, más rápidas. Veía figuras, una flor, un árbol, un pez o simplemente la del viento, que en torbellino corría por la pradera. No comió ni bebió durante varios días, días en los que continuamente venía a él la desesperación y deseaba abandonarlo todo, deseaba rendirse, días en los que dudaba de su empresa, dudaba de todo lo que estaba haciendo y se sentía ridículo, se sentía absurdo. Luego llegaron las visiones, seres monstruosos que se le aparecían envueltos en gases de brillantes colores cuyo olor podía percibir. Vio dinosaurios, volcanes, terremotos, hombres y tempestades. Finalmente desaparecieron las visiones, y entonces escuchó extrañas voces que se burlaban de él y le ordenaban abandonarlo todo, y le ordenaban regresar a la ciudad, le ordenaban buscar refugio en un asilo para ciegos. Le ordenaban olvidar esa farsa estúpida y pensó que esas eran las voces a las cuales muchos místicos llamaban demonio, que esas eran simplemente las voces de los tantos seres que habitan dentro de uno mismo, que desean o luchan contra la personalidad que desea imponerse. El verdadero yo que al regresar a la casa ve el caos y decide imponer el orden como jefe, que es de todos los yos que habitan en todo hombre, y que deben ser dominados para que el verdadero yo sea dueño de sí mismo. Recordó la frase que leyó una vez en un libro. Es muy peligroso para un hombre hacer eso en sí mismo de la luz del conocimiento, no siendo aún amo de sí. Entonces, con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, dominó todas las voces, dominó el hambre, dominó el frío, dominó el cansancio, y un día sintió que se desprendía del cuerpo. Ese día, durante segundos, quizás horas o un instante, se sintió viajar y voló por el planeta, y lo vio todo. Luego repasó todos los sentimientos humanos y comprendió por qué los hombres en este mundo están dormidos, que todos los seres han nacido con una misión, pero se han olvidado de esta, como las leyes que en un momento dado tuvieron una razón de ser, pero que en la actualidad los hombres han olvidado, y por eso el bien y el mal son solo cuestión de geografía o conveniencia, como las religiones,
que de las palabras que salieron de aquellos que las crearon hasta llegar a las palabras que hoy en día repiten sus seguidores, han habido un cambio tan grande que cuando el profeta dijo haz, ahora el religioso se abstiene, y cuando el profeta dijo abstente, ahora el religioso hace. Todo fue olvidado, tergiversado, para convertirse ahora en una farsa, pues el hombre todo lo ha olvidado. No recuerda nada de su destino en el mundo. Pero Varón comprendió también que todos tenemos un destino en nuestra vida, una misión que cumplir, y él supo que en alguna forma la suya había sido cumplida en otras vidas, y que ahora solamente le restaba por conocer las leyes del universo para pasar a ser parte definitiva de él. Supo que la verdadera felicidad no es la inmortalidad que busca el hombre, o la incontinua reencarnación en este o en otro mundo, sino que la felicidad es justamente dejar de reencarnar, dejar de vivir, para poder pasar a ser parte del todo. A estas y muchas otras cosas más las intuyó más que comprenderlas, las sintió más que las supo. Y entonces ese viaje frenético y veloz, por todo el camino, por todas las dimensiones, por todas las cosas, por todas las imágenes, por toda la materia y hasta por todo el universo, cesó. Supo cuáles eran las leyes universales, y entonces en su mente apareció dibujado un pentagrama, y comprendió que el pentagrama simbolizaba al hombre, pero también descifró su significado esotérico, que encerraba las leyes del universo. Luego vino a él una tranquilidad total. Pasó un mes, y aunque Varón había escogido un lugar escondido y lejano de caseríos y granjas, no había logrado pasar inadvertido. Ya varios pastorcitos habían visto a lo lejos a un monstruo desnudo, haciendo obras de brujería en la puerta de una cueva. Así fue como lo descubrieron, en el pueblo, y tanto se habló de ese monstruo, de este brujo, o quizá del demonio personificado, que un día, mientras Varón aún se encontraba en su proceso de meditación, fueron muchos del pueblo a verlo y se acercaron a él lo más que pudieron, por la parte escarpada de las rocas, debido al temor que tenían de ser vistos por él. Lo que contemplaron les horrorizó, pues Varón había quedado completamente desfigurado y las pocas partes de carne de su cara que no habían sido afectadas por el ácido estaban cubiertas de barba, así que su faz se veía como una masa deforme, la piel completamente arrugada, con una que otra isla ahí y allá, plagada de pelos, barba canosa, el cabello también había crecido y se había revuelto, melenudo, enmarañado, y los ojos, que habían sido completamente quemados, se veían como dos hoyos, como las cuencas de una calavera. También sus manos estaban quemadas, y algo del pecho. Así que sentado en la posición de loto, desnudo y con la cara deforme, daba la impresión de ser verdaderamente un demonio, y el halcón que reposaba a su lado o en su hombro también simbolizó para los aldeanos un ave del mal. Impresionados con lo que habían visto y con las imágenes corregidas y aumentadas por sus mentes enfermas de incultura y superstición, fueron a hablar con el cura del pueblo, MacGregor, que así se llamaba el cura de la aldea. Un hombre ya mayor escuchó las narraciones de los aldeanos con desacostumbrada calma en él. Tenía los codos apoyados en su descomunal panza, y sus diminutos ojos, que asemejaban pequeñas canicas de cristal, buscaban nervioso por todos los rincones, por todas las caras, pero más bien en el vacío del meollo de la cuestión. Ante el asombro de todos, los dejó hablar sin interrupción, hasta que los narradores se hubieron callado. Entonces sus ojos brillaron centelleantes y su cara se iluminó de gozo, como si realmente hubiera encontrado la respuesta. Se incorporó precipitadamente y ordenó entre nervioso y alegre: «Todos a la capilla». Y corrió, tambaleándose por su descomunal peso. Por primera vez en años, fue él quien subió a la torre de la iglesia a tocar la campana, haciéndola replicar hasta que le dolieron ambos brazos. Entonces descendió lentamente por la escalera de caracol para encontrar parte con sorpresa y parte con deleite la sala completamente llena. Apenas si cabía la gente parada. En la puerta se veían muchas cabezas más,
y también por una de las pequeñas ventanas se asomaban varias caras pecosas. Prácticamente se podía decir que todo el pueblo estaba ahí. Entonces, solemne MacGregor subió al púlpito. Estaba consciente de la importancia del momento y de su propia importancia, de lo trascendental de las palabras que pronunciaría. Antes de hablar, meditó profundamente apoyando la quijada en su dedo índice, y cuando habló, lo hizo sin su acostumbrada apatía. En ese momento había fe en sus centellares ojos, y su voz chillona cobró cierto aire de dignidad. Mientras que sus palabras se proyectaban apasionadas, violentas, con una fuerza que hacía estremecer hasta el más escéptico de los concurrentes, primero hizo una recopilación de lo que habían sido las brujas y los demonios en este país, una historia de las brujerías y de las obras del demonio durante el transcurso de los siglos, de todos los maleficios y maldades que habían ocasionado. Citó todos los ejemplos que podía recordar, y estos los llevaba grabados en su memoria desde los primeros libros que había leído en su niñez. Terminó, finalmente, diciendo: ¿Acaso no se ve ahora, en este siglo, el que desgraciadamente es el peor de todos, pues el hombre ha perdido la fe, en este siglo en el que los brujos se atreven a anunciarse impunemente en revistas, a dejarse fotografiar, inclusive a anunciar públicamente en los periódicos el lugar donde piensan realizar su próximo aquelarre, reunión donde hacen macabras orgías con la asistencia del demonio, y hasta se ha llegado a saber de sacrificios de seres humanos? Por eso, en esta era de incredulidad, en la que el hombre puede ver al demonio frente a sus narices, a pesar de largo diciendo: no es cierto, no existe, yo no he visto nada, o burlarse desdeñoso de las advertencias del Señor. Pero eso es en este siglo en el que vemos los peores maleficios, y es también en este siglo en el que con mayor facilidad podemos ver al mismo demonio en persona, pues nunca, si ustedes recuerdan la historia, se había visto tanto mal junto. Y si no, miren a la juventud, las drogas, los rebeldes, los asaltos, las orgías sexuales, vean las revistas, lean los libros, miren las películas. Estamos rodeados por el mal. Esta es la era del demonio, y por eso justamente es ahora, en esta época de anarquía y locura, cuando debemos ser más combativos, más temerosos de Dios que nunca, y por ende los siervos de Dios, los soldados de Dios. Yo les pregunto, hermanos míos, ¿qué sucedería si en este momento fuéramos a la policía a denunciar los hechos? Se reirían de nosotros, dirían que estamos viendo visiones, que somos unos fanáticos, que de lo que hablamos no existe. Justamente por esto, estas cosas suceden impunemente. Hasta en un pueblo como este, que por traición ha sido siempre temeroso, por tradición ha sido siempre temeroso al Señor. Por ello, no nos queda más que un camino, el camino del escarmiento al demonio, porque lo que ustedes han visto, hermanos míos, no es un brujo, es Satanás en persona, y pronto no será él, sino que serán muchos, y no me extrañaría nada que todos los brujos del país hicieran un aquelarre aquí, y entonces caeríamos irremisiblemente en las garras del mal, y eso es algo que no queremos, ¿verdad? Os pido, hermanos, sobre todo aquellos que son soldados del Señor, aquellos que son temerosos del Señor y que desean remediar esta situación, que levanten una mano. En una aldea olvidada por el mundo, donde nunca sucedía nada y el aburrimiento era un estado de ánimo cotidiano, en un villorio donde era imposible para sus habitantes desahogar tantas frustraciones, tanta agresividad, tantos deseos ocultos, las palabras del cura fueron como un estimulante, una inyección de vida, y su proposición, una invitación a la acción, una fiesta, una posibilidad de ser y lograr que el resto del mundo supiera que ellos existían, que allí, en aquel pueblo olvidado, también sucedían cosas. Entonces, no es de extrañarse que todos los brazos se levantaran. Impresionado por el efecto que había causado
había causado con sus palabras, halagado por la concurrencia abrumadora y sobre todo borracho de felicidad y estupor ante todas esas manos levantadas, el caos de voces que lo embriagaban al igual que la multitud, ya no tuvo duda. Había sido iluminado. Cristo estaba en él. Por fin había llegado su momento, la hora de la misión sublime. Entonces MacGregor hinchó el pecho. Seguro de su misión, seguro de su responsabilidad, bajó lentamente del púlpito, cuidándose de no tropezar ni resbalar, pues ese no era el momento en el que se podía permitir el lujo de hacer el ridículo. Se dirigió al altar y arrancando la única cruz que lo decoraba con una mano, señaló el camino gritando: «¡Seguidme!». Toda la muchedumbre en silencio le abrió paso y cuando él estuvo enfrente de todos, lo siguieron como rebaño, mientras que las voces, primero muy bajo y luego todas a todo pulmón, empezaron a cantar con heroica entonación: «Gloria, gloria, aleluya, el Señor está marchando con nosotros». Este coro de voces triunfantes que tanto alentaba a otros, a la vez que los unía, convirtiéndolos en uno solo, en una sola voluntad, en una masa, rebotaba en las montañas, viajaba con el viento y la noche, fue despojada de su majestuosidad por las voces. Mientras marchaban, con paso militar, haciendo retumbar los tacones en la tierra, se iban armando de piedras y palos, pero principalmente de fardos de heno, latas de gasolina y todo aquello que pudiera servir como combustible. Capítulo 15. Desde que se había separado de Barón, Fitzia no había vuelto a ser la misma, pues el remordimiento, ese sentimiento abstracto, había cobrado vida en ella, convirtiéndose en una torturante realidad. Presencia que la mantenía en continua vigilia. Su remordimiento era como un pequeño alfiler clavado en el cerebro, que, con un punzante dolor, le impedía olvidar. Ni las fiestas, ni sus amigos, ni los bufones, ni sus viajes le brindaban un minuto de descanso de dolor del recuerdo, pues siempre estaba presente en ella la imagen de Barón. Veía su faz como antaño, con los ojos penetrantes y profundos, la cara barbada y fuerte, o también lo veía ciego y deforme, pero siempre ante ella, siempre presente. Escuchaba sus palabras y recordaba hasta la última conversación que había tenido con él. No podía olvidar ni el momento más insignificante que había vivido. Barón estaba siempre con ella, y ni los somníferos ni los estimulantes que le habían recetado los médicos lograban calmarla, mucho menos los viajes. El remordimiento era siempre su compañero inesperable que la torturaba con saña. Movida por su desesperación, comenzó a recordar su vida. Volvió a revivir el pasado y esta vez, con conciencia plena, todas sus acciones, todo lo que había hecho desde que tenía uso de razón. Se vio a sí misma como en realidad era, como siempre lo fue, y se horrorizó del vacío de su vida. Sintió que en realidad no había vivido, que solo había soñado, sueños de una pesadilla fantástica en la que, lacerando a los demás, se había lacerado a sí misma, hasta convertirse en nada. La forma más espantosa de ser. Entonces supo por qué Barón la había pintado así, pero al recordar su retrato, mentalmente tuvo que sumar la atrocidad que había cometido con Barón. Así conoció el verdadero significado del mal, y sintió hasta lo más profundo de su ser el dolor que había causado a los demás, y supo que éste sería una llaga incurable en sus entrañas. Sintió el remordimiento como a un ser que se había alojado dentro de su ser, una fuerza que la torturaba hasta el extremo de hacerla gritar de dolor y que nunca la abandonaría. Enfermó gravemente, pues no comía ni dormía. Así descubrió que solamente lograba encontrar algo muy aproximado a la paz cuando pensaba en Barón, cuando no luchaba contra el sinfín de memorias y latigazos de remordimientos que recibía. Vencida, entregándose al recuerdo, lentamente logró, también, a través del recuerdo de sí misma, el recuerdo de su vida, y llegó a un recuerdo más profundo,
al recuerdo en sí misma. Es decir, al comprender el lenguaje de la mente subconsciente que nos habla cuando estamos dormidos o cuando en vigilia tenemos la mente en blanco. Entonces esos mensajes, esos símbolos, los comenzó a entender y comenzó a comprender la razón de su existencia. Entonces el remordimiento dejó de ser tan doloroso como antes, pues aprendió que no había bien ni mal. Supo que lo que destruye también construye. Ella había destruido durante toda su vida, pero ahora podía construir y debía de construir. Pero esa comprensión no le brindó paz. Simplemente le dio la posibilidad de poder seguir viviendo. Para entonces su estado ya era crítico. Como apenas comía, padecía una anemia aguda y sus largas noches de insomnio le producían terribles jaquecas, dolores de cabeza que la estaban llevando a la locura. Sin embargo, gracias a esta nueva comprensión, al menos logró dormir y soportar los tratamientos desesperados de sus médicos. Un día, cuando tenía la mirada clavada en el fuego de la chimenea y que afuera se escuchaba el repiquetear de la lluvia contra los cristales de la ventana, así como los silbidos del viento, un día en el que Fitzia, con la mente en blanco, hipnotizada por la danza de las llamas que proyectaban exóticas formas y siluetas sobre las paredes, en el que quizá la calma era absoluta en ella, vio de repente en el fuego, con una claridad pasmosa, un halcón rojo que volaba agitado. Fitzia sintió que sus músculos se pusieron tensos, tan tensos que el cuerpo tuvo que ceder y llegó el momento en el que su físico se relajó, hasta mutarse en energía magnética, siempre con la mirada fija en el fuego que ya no era fuego, sino una vista panorámica como la que se contempla desde el mirador de una montaña. Entonces vio el cielo limpio y transparente, y como si volara convertida en rayo de luz, surcó por el espacio infinito a través de las nubes vaporosas hasta llegar al mar, donde las corrientes y las olas, coronadas de espuma, viajó hasta estrellarse contra los riscos de rocas verduzcas, de rocas que habían sido fustigadas por el mar durante milenios, hasta llenarse de pequeños agujeros como un panal de abejas. Allí trepó por riscos de brillos caprichosos, pulidos por el tiempo con esmero, hasta llegar a la cueva de un anciano. Penetró en la cueva y en ella vio a Varón, que en un principio le había parecido un anciano, y ahora le parecía un hombre joven, un hombre de mediana edad y también un niño. En fin, era un hombre sin edad, que pese a lo monstruoso de su cara deforme y llena de mechones de pelo desperdigados por toda la faz, de su enmarañada melena, de su desnudez del cansancio antes reflejado en todos sus músculos llenos de vitalidad, vio la belleza pura, aquella belleza que solamente puede dar paz interior. Todo alrededor de Varón era calma, serenidad, que exhalaba provocando un relajante estado de ánimo. También se percató de ese olor tan peculiar que no podía describir con palabras, ese aroma que no recordaba a ningún otro olor similar y que sin embargo la hacía sentirse como poseída de una sensación entumecedora, de una sensación como si hubiera detenido el tiempo. Luego, mirando más que fijamente a Varón, pudo encontrar en él el centro de su belleza, la belleza que es perfecta porque no ha integrado el gran conjunto de belleza que combina, que se mimetiza, porque es parte del todo. Lo vio rodeado de un halo, de una aureola luminosa como corona doble, que en los eclipses del sol se ve alrededor del disco de la luna. Era la luz clara, parte de todo su cuerpo. En ese momento Fitzia fue poseída por el deseo imperante de poderle hablar, de poderlo tocar, de lograr tan siquiera estar junto a él, y sintió también que la presencia de Varón era la paz, era la bondad, si es que esa palabra se puede definir, era la seguridad, si es que eso se puede sentir. Estar con él en la oscuridad de roca, en la quietud, era a la vez estar en el mundo, sintiendo el bullicio, viendo las cataratas, las tormentas y también los apacibles campos de trigo, las plácidas campiñas, las manadas de ganado somnolientas,
el sol del atardecer, el sol del amanecer, el sol estrujante del mediodía. Varón lo era todo, era mineral, animal, era cosmos. Tan solo viendo a Varón y sintiendo toda esa mezcla de sensaciones, comprendió que no comprendía nada. Le indicó que si había algo de comprender, que había una razón trascendental de ser. Así, sintiendo que había aprendido algo muy importante, pues al fin sabía que no sabía y que había algo que saber, relajada y tranquila, en ese ambiente de paz que rodeaba a Varón, de pronto Fitzia se sobresaltó. Escuchó gritos, ruidos y voces que llegaban con el viento, voces que dominaban el rugido de las olas que reventaban contra las rocas, voces que dominaban el piar de gaviotas, voces que rompieron el silencio de la cueva y esas voces poco a poco se fueron convirtiendo en un himno. Fitzia estaba allí, en espíritu, que estaba presente sin estarlo, que estaba viéndolo todo a través de un sueño. Sintió que de pronto el panorama se amplió ante sus ojos y pudo ver lo que sucedía en la cueva, fuera de ella, arriba de ella y en la planicie que se extendía encima de los riscos, donde se encontraba la cueva. Muy lejos se veía la multitud de gente que cantando se acercaba. Miles de antorchas brillaban cortando con sus lacerantes llamas a la oscura penumbra de la noche. Entonces el cielo, que era estrellado, la atmósfera transparente, todas las montañas de la campiña y los verdes pastos, todo desapareció. Fitzia solo pudo ver esa gente que venía conducida por un hombre pequeño y regordete, un cura que vestido de negro con una cara redonda, blandiendo una cruz, dirigiendo la manada. Entonces Fitzia lo comprendió todo. También lo entendió el halcón que estaba en la cueva, quien se agitó, aleteando desesperado, y dando brincos de un lado a otro mientras silbaba incansable. También Varón, que ahora era un ser transparente capaz de percibir todo, como también transmitirlo todo. Se dio cuenta de lo que sucedía y adivinó lo que iba a pasar. Una sonrisa se dibujó en su boca, pero su cuerpo no hizo el menor movimiento, se mantuvo quieto, expectante. Entonces Fitzia quiso advertirle. Le gritó, trató de despertarlo, procuró desesperadamente lograr materializarse en esa imagen o sueño para poder tocar a Varón, ayudarlo a escapar, defenderlo, sacrificando para ello su propia vida. Sus esfuerzos para materializarse resultaron vanos. Sin embargo, escuchó la voz de Varón que le decía: «No te preocupes, Fitzia. Yo ya soy parte del cosmos. De quedarme aquí en este cuerpo, en esta tierra, mi jaula, mi camino, sería el de enseñar, el de darle a otros aquellos que he recibido. Pero si el hombre, en su violencia, en el ir y venir del péndulo, ha decidido que ahora el péndulo debe golpearme y destruirme, déjalos. No me hacen ningún daño, únicamente se dañan ellos mismos, pues también tendrán que vivir la tortura del remordimiento que has vivido tú. Son ellos que, viniendo a matarme, van al encuentro de su destino». Entonces Fitzia quiso gritar y no pudo, quiso llorar pero no tuvo lágrimas, y se apretó la boca fuertemente con las dos manos para contener el grito que nunca salía. Con los ojos desorbitados pudo ver a la gente que ya estaba arriba del peñasco, por encima de la cueva de Varón, vociferando. Los gritos hablaban de demonios y de brujos, de la venganza de Dios y de tantas otras cosas que ella prefirió ya no escuchar. Comenzaron a caer sobre la entrada de la cueva fardos de heno y también piedras que se estrellaban contra las paredes de roca de la cueva sin lograr dañar a Varón. Entonces el halcón salió volando, y su vuelo semejaba más al de una flecha que al de un ave. Se clavó en el horizonte para desaparecer, mientras que los fardos de heno chuparon la gasolina con la que los rociaban desde lo alto del peñasco. Luego unas cuantas antorchas encendidas, y el fuego se convirtió en incendio de un flamazo. La cueva cubierta de llamas se llenó de humo. Sin embargo, Fitzia notó que Varón no sufría, que éste parecía no notar lo que estaba sucediendo, y comprendió que aunque se convertía en ceniza, no dejaría de ser, y supo que la materia no muere. Cambia de forma, pero nunca deja de existir. Entonces finalmente pudo dar rienda suelta a su llanto y lanzó un alarido que la despertó de la visión, de la casa, las que entraron precipitadamente en su habitación. No.
y despertó de la visión a la vez que llamaba a todas las muchachas y sirvientas de la casa, las que entraron precipitadamente en su habitación para encontrar a Fitzia con la mirada fija en el fuego, pero ella ya no veía nada más con las pacíficas llamas de la chimenea. El sollozo le ahogaba y le atragantaba, tenía los ojos desorbitados y le ardían por tanto llorar, pero su garganta no salió más que aquel grito que había dado, el cual destrozó sus cuerdas vocales. Habló, haciéndole escupir sangre y enmudecer para siempre. Las sirvientas, solícitas, le pidieron que explicara lo que sucedía, si necesitaba algo, y corrían e iban y venían. Apareció el chofer de los mozos. Llamaron al médico de la familia, pero Fitzia no se sentía con deseos de contar nada y simplemente permanecía allí, con la mirada clavada, ya no en la chimenea, sino en un recuerdo muy lejano y muy vago, y por más que le preguntaban lo que había sucedido, ella no hablaba y pensaba que era inútil todo tipo de explicación. Capítulo 16. Al día siguiente, cuando trató de contestar algunas preguntas que le hiciera su médico, se dio cuenta de que ya no podía hablar. Se había vuelto muda del horror. También notó, pero sin asombro, sin dolor, simplemente con aceptación, que su pelo se había vuelto completamente rojo. Su tez, que una vez fuera pálida, y aún más durante su enfermedad, ahora era rojiza. Este nuevo aspecto de Fitzia alarmó a todos, pero no a ella, que escribiendo en un papel ordenó: «Déjenme en paz, estoy bien». Inclusive para lograr que la dejaran sola, aceptó hasta comer. Sabía que debía de estar sola, pues algo más sucedería, y así fue. Esa noche el viento sopló con más fuerza que nunca, y la lluvia se estrelló con furia contra los cristales de la ventana hasta que ésta quedó abierta de par en par, y pudo entrar un soplo de aire cargado de agua. En la habitación, las cortinas se empaparon y todos los papeles del cuarto volaron. Los candiles se estremecieron, apagándose su llama, y un halcón rojo penetró. Con la mirada verde y el pico centellante entró con las alas completamente desplegadas y se abalanzó contra el pecho de Fitzia como una flecha, que clavada penetró dentro de ella hasta lo más íntimo de su cuerpo, para así formar parte integral del mismo. Entonces Fitzia supo que ella y el halcón eran la misma persona, y supo lo que tenía que hacer, aceptando tranquila su nuevo destino. Fitzia ordenó que cerraran las cortinas de su habitación y que pintaran de negro los cristales de las ventanas, pues ya no quería distinguir el día de la noche. Asimismo, pidió que regalaran todos los relojes de la casa, y se encerró en su cuarto con órdenes de que no se le permitiera a nadie la entrada más que a una de sus sirvientas, quien debería ir todos los días a distintas horas para que ella no se diera cuenta del tiempo, a llevarle la comida. Pensaba hacer una sola comida al día, consistente en leche, miel, pan y una fruta. A esa misma sirvienta, cuando entregaba a llevarle la comida diariamente, Fitzia le entregaba la lista innumerable de libros que al día siguiente con la comida debería ella traer. Fitzia también ordenó que retiraran todos los muebles de su habitación, pues había decidido dormir en el suelo, y no solo permitía que la misma sirvienta que le traía la comida le prendiera el fuego, conservando de esa manera la chimenea siempre encendida. Fitzia, desnuda en el cuarto, completamente vacío, permaneció muchos años, limitándose únicamente a leer. Leía incansablemente, sin parar, dormía durante lapsos de media hora, para volverse a levantar y leer. Así transcurrieron los primeros años. Luego mezcló sus lecturas con extraños ejercicios, primero físicos, luego mentales. Sus ejercicios mentales consistían ya no solo en la meditación y concentración, sino que también trataba de educar su memoria, lograr una mayor agudeza mental, así como mover objetos tan solo con la mente, transmitir sus pensamientos e inclusive dominar con su voluntad. Finalmente, el tercer año, ordenó que llamaran a su abogado. Cuando éste llegó, un hombre de avanzada edad, que había conocido a Fitzia desde niña, quedó verdaderamente estupefacto al verla. Fitzia había envejecido.
pero esto solamente se notaba en algunas arrugas de su cara y quizá en las de las manos y el cuello, pero en realidad su tez seguía siendo joven. Su pelo era completamente rojo, sin una sola cana. También su piel era rojiza, mientras que sus ojos se habían vuelto mucho más penetrantes. Sus ojos, que antaño habían sido claros, ahora eran de verde, oro transparente, de mirada centellante. Eran casi hirientes. Pese a que Fitzia no podía aún hablar, pues seguía siendo muda, había desarrollado un extraño don que llamó mucho la atención al abogado, pues podía entender lo que ella deseaba sin necesidad de que ésta lo escribiera en un papel o hiciera algún gesto. Esto, sumado a que la atmósfera del cuarto de Fitzia, que más que una habitación parecía un almacén de libros, con un diminuto rincón donde la alfombra estaba completamente raída y aplastada, y fácilmente podía notarse que era el lugar donde ella dormía, daba la impresión al visitante, y en este caso al abogado, de ser un ambiente de paz, meditación y estudio, un lugar donde se antojaba estar, sintiéndose el visitante cómodo dentro de tanto desorden e inseguro del transcurrir del tiempo y la hora, en ese ambiente tan alejado del mundo y la vida. Pese a lo caótico de la habitación y lo extraño de Fitzia, el abogado, sin lugar a duda, supo que ella no estaba demente. Al contrario, lejos de verla como una loca, estaba impresionado por su nueva personalidad, por el nuevo ser en que se había transformado, cambiando de la frivolidad extrema a la sobriedad casi sublime, de la falsa alegría al verdadero goce de vivir. Aun así, viendo a un ser un tanto físico como mentalmente opuesto al que conoció, no cabía la menor duda de que se trataba de Fitzia. Por ello, sin inmutarse, sin discutir, sin siquiera atreverse a proponer la mejor sugerencia, calmadamente tomó nota de sus instrucciones y las aceptó, tal como se las daba, como dadas como una persona cuerda. El abogado debía de ceder a todas las posesiones de Fitzia, sus terrenos, acciones y dinero, a una institución de beneficencia controlada por el gobierno. Era esa una institución que se dedicaba al cuidado y la enseñanza de niños retardados mentales, huérfanos o hijos de presidiarios. Pidió un boleto de avión que la llevase a Sudamérica, a los Andes, y a $10,000 en efectivo. Capítulo 17. Una vez dadas sus instrucciones y firmadas ante el notario y testigo que propuso su abogado, Fitzia, únicamente con la ropa que traía puesta, su pasaporte, el boleto de avión y el dinero, se alejó lentamente en un automóvil, el cual sabía que sería la última vez que lo usaría, ya que también debería ser regalado. En el aeropuerto, silenciosa, se encaminó al avión sintiendo que caminaba hacia un nuevo destino en Sudamérica, a la vez que sentía muy lejano de su ser todo lo que dejaba atrás. No quedaba ningún recuerdo, nada que extrañar, nada que lamentar. La Fitzia que había sido estaba muerta y olvidada. Ahora era una nueva mujer, o ser, pues ya no tenía sexo y comenzaba una nueva vida. Entonces, por primera vez desde hacía 3 años, tuvo deseos de llorar. Se sentía asustada ante el mundo y la vida, como el bebé que acababa de ser expulsado de la matriz. En la falda de los Andes, Fitzia compró en lo alto de una montaña una tierra que nadie quería, por lo que la adquirió a un bajo precio. En ella mandó acondicionar una cueva, que no podía ser más modesta. Se hizo llevar libros y semillas que pensaba plantar para poder vivir de lo que cosechara. También se compró una vaca lechera, algunas cabras, pollos, cerdos y un perro de cacería al que llamó Sid, y el que sería su más fiel amigo y compañero. Y así, lejos de la ciudad, trabajando intensamente durante el día en el cultivo y cuidando de sus animales, y en la noche en el estudio, Fitzia comprendió que su nueva vida de soledad y meditación en espera de algo, que ella sabía que debería llegar, pero que aún no alcanzaba a definir lo que era. Viviendo allí en las montañas, donde en el atardecer el reflejo del sol se filtra por entre de picos nevados
cristalizando la nieve y enrojeciendo el cielo metálico, donde el aire con rocío helado deja ver en las noches transparentes las estrellas tan lejanas y a la vez que parecen al alcance de la mano. Allí, en el altiplano andino, donde el cóndor pasa majestuoso, indiferente, y dando esa sensación de que en efecto no va a alguna parte. El cóndor, otra ilusión óptica. Torpe buitre en la tierra, el mismo Dios en el cielo, cóndor con collar de nieve y anillos de luz de luna enmarcándole las alas. Allí, por primera vez en su vida, Fitzia supo realmente lo que era la felicidad, o al menos lo que más se le acercaba. Se sentía libre, pues poseía algunos bienes. No se sentía realmente dueña de ellos y no le importaba perderlos, pero sí se sentía dueña de sí misma, de su propio cuerpo, de su mente, y esto para Fitzia era lo más cercano a la libertad. La gente de la región, desconfiada de los extraños, llenos de supersticiones y embrutecidos por la pobreza de la tierra, condenados a vivir en un país, su país donde se hablaba un idioma extraño a ellos, y drogados, aterrorizados por el cura del pueblo, que cada vez les esgrimía un demonio distinto. No tardó en llamarla la bruja roja, y aunque le temían los niños, le arrojaban piedras cuando pasaba por la carretera rumbo al mercado de la ciudad, la capital, que estaba relativamente cerca de donde moraba Fitzia. Sin embargo, pese al terror que inspiraba a los indios el color de la piel y cabellos de Fitzia, y que éstos la agredían por los consejos y temores que les inculcaba el cura ante las enfermedades, el dolor físico, así como el dolor del amor y odio, no vacilaban en las noches, en ir en busca de la ayuda que solo ellos pensaban les podía brindar la bruja roja. Continuamente la buscaban en pos de medicinas y de hierbas que destruyeran algún maleficio. A esto último ella se negaba, pues daba a entender a todos los que iban en busca de ayuda que ella no podía asistirles en cosas que no existían. Sin embargo, para curar a sus animales o curar a las personas verdaderamente enfermas, siempre estaba pronta y solícita, y no le importaba que no le pagaran, o que después la insultaran y le arrojaran piedras. Esto parecía no preocuparla, sin embargo, el hecho de ayudarle causaba una verdadera alegría. Pasaron los años y la vida se convirtió en una rutina para Fitzia. Era tan semejante un día al otro que ella terminó por pensar que el tiempo se había detenido, o que habían transcurrido milenios, pues todo era una continua repetición. Sin embargo, aquella mañana en el mercado de la capital, donde había ido después del acostumbrado largo y penoso recorrido a vender algunos de los productos de su pequeña granja. Mientras terminaba de vender algunos hongos secos que había preparado y quesos de sus cabras, para a su vez comprar nuevas semillas, notó que un niño la observaba a la distancia, y miró, y el niño que vio estaba colgado de la falda de su madre. Sin embargo, no parecía estar sujeto a la falda de la madre por medio, ni por necesidad de seguridad. Era más bien una especie de hábito, como si la madre así se lo hubiera ordenado. Este niño, de mirada gris, penetrante, inquieta, casi como la de un loco, o como la de un genio, tenía la vista clavada en ella. La hipnotizaba con la mirada. Fitzia notó que tenía verdadera dificultad en poder aguantar, en poder resistir la proyección de su mente, pero esbozó lo que ella pensaba que podía ser una sonrisa. Entonces el niño, soltándose de la falda de su madre, se acercó a ella y le dijo con voz categórica, decidida, pero a la vez muy dulce, muy nostálgica: «Bella señora, ¿le gustaría jugar conmigo de vez en cuando?» Al escuchar al niño, Fitzia sintió un estremecimiento, un calambre que le recorrió toda la columna vertebral y le respondió con mucha emoción, después de haber estado todos estos años incomunicada, perseguida, sintiendo que solo era capaz de inspirar miedo y repulsión en la gente. Ahora se encontraba con este niño de cabecera rizada y grandes ojos, que se dirigía a ella con amor, con admiración. Fitzia sintió que se le humedecían los ojos. Paladeó una lágrima salada, y sin darse cuenta habló. Estaba hablando.
Por primera vez en tanto tiempo hablaba y no se daba cuenta de ello, y en su voz ya no había rastro del pasado, de tanta amargura y sufrimiento. Al contrario, su voz era jovial, alegre, su voz musical, su voz suave, su voz afable, que invitaba, que con su sonoridad embriagaba y le dijo: ¿No sabes, niño, que soy una bruja? ¿Que soy la bruja roja y vivo en la cueva y que soy mala? El niño pareció reír, pero solo mostró los dientes y le contestó: No, señora, usted es una princesa encantada, tiene la sabiduría cautiva y quiero jugar en su compañía. Entonces la mujer señaló las montañas del sur y en su voz sonó solemne y melodiosa, con ese sonido trascendental, con esa vibración sonora de la que hablaban los ocultistas y que dicen que la causa primera fue la palabra, pues al decir soy, surgió un sonido trascendental que encierra todo lo imaginable, el pensamiento moldeando las ideas con la materia. Trepas allá, por el sendero, donde termina el asfalto y preguntas por la morada de la bruja roja. Cualquiera te dirá cómo llegar a mí. Allí te estaré esperando, si es que tienes el valor de venir. Y se quedó mirando al niño pensativa, sintiendo que él, que le había hablado como un adulto, podía comprender sus palabras, y no dudó, pues en la forma en que el pequeño la miró, antes de correr hacia su madre, le corroboró que había un algo entre los dos, tan misterioso y fantástico como el mismo hecho de que hubiera podido hablar y escuchado el sonido de su voz. Capítulo 18. Aunque Fitzia no llegaba a comprender lo que sucedía, presentían que había algo ligado en su vida y su destino con ese niño. Emocionada por la forma en que había recuperado la voz y en el nuevo significado que tenían para ella los sonidos, incluyendo el de su propia voz, paladeaba una y otra vez el placer que le había causado el encuentro con ese niño, encuentro que había hecho renacer emociones en ella, que ya había olvidado. Casi podía decir que se sentía como una adolescente enamorada, intranquila y nerviosa, alegre y angustiada, insegura, anhelante, en fin, definitivamente enamorada, pero no de una persona, sino de un estado de ánimo. Así estuvo 3 días en vela, sin comer ni dormir, esperando la llegada del muchacho. En un amanecer, cuando el brillo del sol era más fuerte que de costumbre y laceraba la piel, y con su color labraba grietas sedientas en la tierra cobriza, reseca, donde hasta las matas de paja brava comenzaban a morir, entonces, como salido de un espejismo, apareció el niño. Y Fitzia no supo qué hacer. Había esperado este momento con desesperación. Tanto había pensado en el muchacho que no se le ocurrió pensar en qué haría estando con él y qué le diría, qué le pediría él a ella. Decidió que los acontecimientos deberían de llegar por sí mismos, y un tanto nerviosa pero alegre simplemente lo dejó acercarse a ella. El niño se sentó frente a Fitzia y la observó durante largo tiempo. Ella también a él. Notó una aureola en su cabeza, un halo muy extraño, que hacía tiempo que no encontraba en las personas, pues si bien todas las personas tienen un halo fácil de ver, el color del mismo varía, de acuerdo con el individuo, y ella nunca había notado uno del color tan especial que tenía este niño. Le preguntó: ¿Cómo te llamas? Varón, contestó él, y sus ojos la miraron con dulzura. Entonces Fitzia sintió que una mano invisible le estrujaba el corazón. La saliva se le secó en la garganta impidiéndole tragar, como si le hubieran golpeado en la nuca. Se sintió mareada, y con el mareo le vino la comprensión. Miró al sol, y en su luz cegadora se le presentó una gama de imágenes que se precipitaban unas sobre otras. Fitzia lo había comprendido todo. Se le doblaron las piernas y cayó de rodillas, abrazándose al niño lloró sin lágrimas ni llanto. Mientras pensaba:
La mente es lo uno y el todo, el eterno devenir. La mente es esclavitud y liberación. El samsara, lo ilusorio, emana de la propia mente, y así uno se convierte en lo que cree. Mente mía, busca la paz en ti misma y te desvanecerás en el gran conjunto. Sí, ella fue el maestro que encaminó a Varón hacia la verdad. También fue su verdugo y por ella, Varón había encontrado la senda. Y ahora el círculo se cerraba nuevamente. No existe el tiempo en el cosmos. Pasado, presente y futuro giran absurdamente como la serpiente que devora su cola. ¿Qué diantres de la realidad universal se encuentran nuestras mentes tridimensionales? Pensó Fitzia, tratando de imaginarse el movimiento continuo, la sucesión de mutaciones, las partículas de energía, en un estado de ausencia total del tiempo, espacio y lógica. Eso lo identificó con el vacío mental que había logrado en estado de meditación. Pero otro pensamiento le laceró el intelecto, haciendo que un escalofrío de horror le recorriera la columna vertebral. Y se dijo: si en esta tierra todos los organismos seguimos un ciclo, alimentándonos los unos a los otros, en una interdependencia eslabonada, en la que hasta un gramo de arena es indispensable para el balance que permite que exista todo lo demás, entonces, ¿hasta qué punto la electricidad que contiene nuestra carne y que se suele llamar espíritu no es más que una energía destinada a alimentar otro cuerpo, celeste quizá, para así también mantener el equilibrio universal? ¿No seremos acaso en cuerpo y mente tan solo alimento destinado a sustentar este cuerpo misterioso llamado cosmos, y que tal parece se nutre, desecha y procesa las distintas formas de materia acumuladas en átomos al mismo tiempo? Y rió con amargura. Somos una especie de glóbulos, célula, partícula y, con suerte, amiba del cuerpo universal, exclamó. Entonces la amargura le resecó la garganta. Tanto trabajar, desear y sufrir, construir rascacielos de esperanzas, ¡para nada!, murmuró, y la brisa hizo un remolino con sus palabras. Fitzia pensó en esa sádica tortura china, la que por primera vez el príncipe Wu le aplicaba al general Chen. Cuenta la leyenda que al ser arrestado el general Chen fue llevado a un calabozo y se le dijo que le amputarían un miembro en señal de castigo, pero que éste podía escoger la parte de su cuerpo que estaba dispuesto a perder. Ese mismo día en la noche un compañero le susurró por debajo de la puerta de la madera maciza: te vamos a dejar escapar, así que escoge perder un miembro que no te perjudique para la fuga. Y el general Chen escogió las orejas, pero al día siguiente se volvió a repetir la sentencia de amputación de un miembro, y en la noche la promesa de que los preservativos para su fuga estaban en marcha. Así que el general Chen perdió la nariz, la lengua, las manos, brazos, pene, testículos, piernas, ojos y finalmente murió de hambre. Eso es el infierno, se dijo Fitzia, y comprendió la gravedad y esclavitud de la esperanza. Entonces supo que ella también estaba en el infierno, pues jamás tendría tiempo para escapar, es decir, retornar al vacío, fusionarse con lo todo. Sabía que pronto moriría, reencarnaría en la forma de Fitzia, la que fue, presa de deseos y pasiones, cuando finalmente lograra la comprensión, igual que en ese instante presente, en ese momento, antes de cobrar la liberación, volvería a morir y reencarnar para siempre. Estaba en el infierno, irremisiblemente condenada a existir en la ignorancia, a conocer la verdad, justo en el momento en el que su cuerpo volvería a mutarse en la ignorancia. Esa es la rueda del karma, exclamó. Y es paradójico, pero no hay salida. Fitzia comprendió que en sí la única realidad posible era la mente. Esta, cual película de celuloide, grababa sensaciones y vivencias que repetía eternamente. Pensando en su vida, en las gentes que había conocido, su padre y todos los que influyeron en alguna forma de su vida, vestidos como payasos, desfilando en patética comparsa, unos con cara de gravedad, otros bromeando,
otros más amando o deseando o lamentándose, pero todos danzando al compás del sonido de una mágica flauta barroca, cuya melodía parecía provenir de las estrellas. Paladeando el sabor salado de sus lágrimas y sintiendo un agudo dolor en el estómago, pensó en la miseria humana. Deseamos pertenecer, cobijo y amor para olvidar así nuestra soledad. Sollozó. Nos desarrollamos experimentando, investigando, descubriendo y así invariablemente acabamos por inventar la ilusión de una personalidad inmortal, a la que bautizamos con nuestro nombre y luchamos por colmarla de todo aquello que no es grato, y consolarla cuando sufre, prometiéndole el premio de la eternidad. Somos ingenuos niños anclados en el fondo de un río, tan seguros de saberlo todo, cuando nuestra única esperanza es comprender que no sabemos nada. Caminando, doblegada por el peso del recuerdo, disfrutando verdaderamente del refugio de su soledad, que únicamente permitía que el aliento de las montañas, en forma de brisa, la perturbara, pensó en las palabras del maestro Chung Tse. Esto es aquello es esto. Todo es lo mismo. Pero, ¿cuál niños mimados hacemos pataletas, encaprichados, tratando de diferenciarlo todo? Le ponemos nombres a las cosas y luego nos encadenamos a ellas y creamos valores, religiones y sistemas de gobierno, a lo que llamamos evolución social. En nuestra búsqueda de libertad y bienestar nos masacramos jugando como el niño, pero con macabra malicia. ¿O es ingenuidad? Entonces retornó al presente y con sorpresa se encontró que Varón seguía con ella, pues en su divagar tuvo la sensación de haberse transportado a otra dimensión, donde no existía más que el pensamiento, y muy a pesar de todo, retornó el instante presente. Él escapará, romperá el círculo del karma. Yo me encargaré de ello, exclamó. Fitzia, que al recobrar la voz había interpretado ese momento como un milagro, como una señal divina, que marcaba un nuevo curso en su vida, ahora también comprendió que no existía ningún milagro, simplemente había llegado el momento de su vida en el que podía hablar. Entonces comprendió lo mucho que le faltaba por comprender. Pero solo este pensamiento la tranquilizó. Miró al niño con ternura. Se sentía feliz dentro del estado de ánimo de resignación que la embriagaba. Entonces besó al niño con dulzura, sin límites, y le pidió que regresara al día siguiente. Los días pasaron con sorprendente rapidez. Diariamente el muchacho visitaba a Fitzia, y esta era la alegría para ella, quien se pasaba noches con la visita clavada en la luna metálica, procurando viajar con la mente al cuarto de Varón, para así, también en sus sueños, transmitirle al niño sus conocimientos. Durante cada visita del niño, ella hacía esfuerzos sobrenaturales para enseñarle todo lo que sabía, para hacerlo experimentar su experiencia. Luchaba por lograr que realmente Varón comulgara su saber, que bebiera de sus conocimientos, que absorbiera todo el contenido de su cerebro. Durante años vivió enseñando al niño, vivió del niño, vivió con la esperanza de percibir en Varón la capacidad de intuir, pues con esa casualidad y los muchos conocimientos que ella le había grabado en el subconsciente, él podría algún día encontrar la verdad, pues no basta enseñar, el ser humano debe experimentar por sí mismo. Hasta que un día Varón, ya convertido en un hombre, fue a verla y le dijo: Bruja, bruja roja, me voy a recorrer el mundo, me voy en busca de mí mismo, no soporto más la vida con mi familia. Ve, conoce el mundo y radícate en algún lugar, que ahí te alcanzaré yo. Le contestó con voz lejana. Luego se sentó y esperó que él se alejara. Vio la silueta de Varón hasta mucho más allá de donde se recortaban los picos que señalaban el cielo. Su sombra se diseñaba en la tierra color ocre, y poco a poco el atardecer iba tiñendo de negro al campo. Luego prendió una fogata y sentándose en la posición de loto, despojada de su ropa, clavó la vista en el fuego y lentamente esperó la muerte. En ese estado de sopor, toda una serie de imágenes empezaron a presentarse en ella.
Nuevamente vinieron los recuerdos de su vida y luego, sintiendo un profundo dolor, como si le hubieran rasgado la carne, como si le hubieran arrancado el corazón, lanzado a un alarido, lo vio todo. Esta vez sí comprendió. Estaba en el infierno y no tenía salvación. No había escapatoria posible. Saber que existe el todo, el gran conjunto, y no poderlo alcanzar, es el infierno, se dijo sintiendo el ardor en los ojos por llanto de lágrimas secas. Ella estaba aprisionada por el círculo que se repite una y mil veces. Estaba aprisionada por una vida que nunca podría dejar de vivir. Entonces sus ojos perdieron ese color gris pálido y su cabello dejó de ser rojo para convertirse en blanco, y su faz se volvió más pálida que nunca, y el cuerpo se le entumeció. Lentamente la vida se le iba. Se sintió como dentro de un remolino y empezó a girar y dar vueltas frenéticas. En ese girar, en un remolino de colores brillantes, la tierra, las montañas y la fogata se mezclaron con las estrellas, con la luna, con el universo. Todo dio vueltas, su familia, su padre, su madre y todo lo que había visto y conocido. Finalmente, con un suspiro cayó muerta. Y entonces de su pecho salió como un dardo disparado por la catapulta un halcón mayor que los normales, de plumas color bronce y pecho rojizo, también con 4 o 5 plumas rojas en la cabeza. El ave voló hacia la luna, haciendo que la luz de ésta lo volviera dorado. Y ya muy lejos en el horizonte, con el marco de los picos nevados de la cordillera de los Andes, el halcón se vio rojo. Era un pájaro de fuego. Una vez más se inició la dualidad de Fitzia. En la dimensión del tiempo y el espacio volverían a ser 2, y luego 1, y luego 2, por siempre quizá.